no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hoy me gustaría hablar de esa persona que tiene un gran problema en su vida y no consigue la cura, que se realice un milagro. Esa señora que está casada y que ya hizo de todo para poder ser madre y no lo consiguió. Hizo tratamiento, gastó mucho dinero, mucho sufrimiento, muchas expectativas, pero que no le rindió nada. Yo estoy seguro de que esta palabra que está en Hebreos capítulo 11 va a ayudarle a usted, que necesita la intervención divina en su vida. Nosotros sabemos que el Señor Dios no hace nada al azar. El Señor Dios no hace magia, sino que tiene un camino de actuación. Y cuando nosotros entendemos los caminos del Señor, Él actúa en nosotros. Hebreos capítulo 11, versículo 11. Hebreos 11:11. Dice así: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En este versículo hay muchas declaraciones. Aquí dice que fue por la fe. Muchas personas entienden mal la fe, tienen un deseo grande y dicen estoy actuando por la fe. Para la gente del mundo eso es fe, pero para la Santa Biblia no lo es. Según este mismo capítulo, versículo primero, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuándo usted tiene fe? No cuando usted lo desea. Hermano, tenga fe, hermano. Y el hermano se esfuerza y dice, pero yo no consigo tener fe. Es preciso darle oídos a la palabra de Dios. Cuando usted le da oídos, usted consigue la capacidad de oír a Dios. Y oyendo a Dios y entendiendo lo que Dios está diciendo por la palabra, Él solo habla por la palabra, viene a su corazón esa certeza, esa convicción de que esa bendición es suya. Usted lo sabe porque lo sabe y no sabe explicar cómo es que lo sabe, pero usted lo sabe. Yo voy a tener mi bendición. No es la mente que lo está deseando, no es la presión de la familia o de la sociedad. Yo ahora tengo fe. No, usted tiene la fe, esa certeza. Dice la palabra de Dios que por la fe, por esa certeza que Dios nos da, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, aún fuera del tiempo de la edad. Por la fe, usted recibe la virtud de ser curado de un cáncer. Por la fe, usted recibe la virtud de resolver su problema financiero. Por la fe, usted recibe la virtud de salir de cualquier lío en el que usted se haya metido. Usted consigue dejar las drogas, dejar las bebidas, dejar la prostitución, porque nada de eso es fácil. Muchas veces una persona dice, no consigo dejar de fumar o de beber. La persona que está enamorada por otra persona que no es su pareja, no es fácil olvidarla, hermano. A veces lleva tiempo, ella quiere, ora, pide, se esfuerza, pero de vez en cuando viene la recaída. La imagen de esa persona vuelve a su pensamiento, el nombre de esa persona le dice alguna cosa y alguna virtud de esa persona le viene a la cabeza y la vuelve a desear. Y muchos caen en el mismo error. La gente solo lo consigue cuando recibe la fuerza para dejar ese mal, la fuerza para ser librado de esa tentación, y esto es posible. Sara tenía ese problema de salud. Ella era estéril. El marido esperó y ella estaba envejeciendo, ya estaba llegando a los 90 años de edad, cuando humanamente era totalmente imposible. No había ninguna esperanza y aún así se dio a luz. ¿Cómo daría luz a un niño? En aquellos tiempos no había operación de cesárea.
Eso se inventó unos 2000 años después que se inventó eso de abrir el vientre para que naciera el niño. Y ella entonces recibió la fuerza, lo que usted necesita para ser curado de la diabetes, para ser curado de la presión alta, para tener esa bendición. O la otra es recibir la virtud, pero usted no recibe fuerzas pidiéndolas. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Usted tiene que darle oídos a la palabra de Dios, a toda ella. Dejar de hacer esas cosas que usted sabe que son condenadas por la palabra, pero cuando viene la tentación usted cierra los ojos y las hace. Eso va impidiendo que haya la actuación de Dios. Usted necesita echar fuera ese pecado escondido, guardado, que nadie puede saber porque va a ser la vergüenza de mi vida. No lo va a hacer, está siendo la vergüenza de su vida, porque el diablo lo está agarrando a usted. La fe no se le puede revelar. Y si la fe no se le revela a usted, usted no recibe la virtud para poder recibir la bendición. Entonces por la fe, y no fue de otra manera, ella recibió la fuerza. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. La recibió para concebir y también para dar a luz, porque si no se habría muerto en el parto. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, vino la fe. Humanamente hablando era imposible, no había manera, pero ella tuvo otra cosa. Ella tenía en su corazón que aquel que se lo había prometido era fiel. Y entonces Dios pudo cumplir la bendición. Su bendición aún no se está cumpliendo. Es porque usted aún no ha tenido por fiel a aquel que le dio la fe. Eso sí es que tiene fe. Si no la tiene, tiene que comenzar a oír la palabra. Sin perjuicios, Dios habla conmigo, explícame. Y Dios va a ir hablando con usted. Vino la fe, usted va a tener la fuerza de concebir, la fuerza también de traer a luz o la bendición que sea. Y también usted tiene que tener por fiel. Dios es fiel, pero no puede dejar que entre la duda. ¿A quién se lo ha prometido? Va a ocurrir y usted va a ser bendecido. Vamos a la novela de la vida real, por favor. Mi profesión era guardia de un conjunto residencial y trabajé durante 6 años y medio en esa profesión. Debido a eso realizó cursos para especializarse, estudió, se preparó, sí, para poder un día alcanzar un cargo mejor. Un día prendí el televisor que teníamos en la portería y pasó el programa del doctor R.R. Suárez. Y empecé a verlo y un día pasé por un lugar cerca de mi casa y vi una iglesia pequeña, ¿sí? Y era la Internacional de la Gracia de Dios. Entonces fui a una primera reunión y en ese momento el pastor se encontraba predicando, me recibió muy bien, me sentí en otro lugar y vi que realmente había una esperanza para un cambio en mi vida. Paulo entendió que para vivir un cambio en su vida profesional, en primer lugar debería tener un encuentro con Dios. Yo sentí una paz interior, sentí que realmente Dios estaba abriendo mi entendimiento, mostrándome que yo sería capaz de llegar donde yo quisiera. Leí la Biblia completa y me di cuenta que realmente de que las personas que tienen éxito en la vida son personas que se han apegado mucho a Dios. El pastor de nuestra iglesia lanzó un acto de fe, ¿sí? Y ese acto de fe, yo agarré un sobre y ocurrió que él quedó desempleado y pasamos por algunas dificultades. Y dentro de ese periodo de 1 año y 5 meses, nuestro hijo estaba chico, era un bebecito. En el mismo periodo en que Paulo estaba desempleado, sintió el llamado de trabajar como voluntario en la iglesia. Incluso sin ningún dinero en el bolsillo, incluso consciente de que la situación estaba difícil, aparentemente,
yo sentía una tremenda alegría en mi corazón por estar sirviendo a Dios. Los trabajos que iban apareciendo eran empleos que coincidían con el horario de la obra. Si yo aceptara esos trabajos y asumiera ese compromiso, tendría que renunciar al compromiso de la obra de Dios. Yo abría los armarios de mi casa y no aceptaba eso, porque como caminaba con Jesús y aprendiendo sobre la fe, ¿verdad?, a determinar la bendición, porque Dios dijo que me hizo más que una vencedora. Por eso no debía aceptar esa situación por la cual estaba pasando. Pablo recibió una palabra que le inspiró la seguridad de que lograría la victoria en el ámbito laboral. El pastor estaba predicando Isaías capítulo 1, versículo 19. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Eso era para mí. Y para que cambiara de vida, yo tenía que poner esa palabra en mi corazón, no solo en mi mente. Yo me acordé del propósito que habíamos hecho en la iglesia y entonces permanecí en la fe. Un día estuve en la comunidad donde siempre nos encontrábamos para participar y le hice una invitación para que viniera la pareja, ¿sí? Para que fueran a trabajar en nuestra empresa. Era para trabajar en el área de ventas. En ese momento pensé, Dios mío, yo nunca trabajé en el área de ventas, pero el Señor me va a honrar. A los 4 meses recibí invitaciones para disertar en seminarios, grandes seminarios, ¿sí? Consistía en presentar el producto en grandes seminarios. Y a los 4 meses vendedor ya era disertante de la empresa. Son personas de lucha, vencedores, porque eso es lo que dice la palabra. Si miramos como somos, no tenemos paciencia, pero si miramos a Dios, a la palabra, Dios nos da fuerza. Mi prosperidad es para la gloria del Señor, entonces yo nunca, jamás dejaré realizar la obra para Él, ¿entendió? Sí que lo más importante en mi vida es saber que tengo a Jesús en mi corazón y que Él bendice a mi vida y a mi familia. Gloria a Dios. Ahora vamos a la primera pregunta. Doctor Suárez, ¿por qué el Padre Nuestro no es orado en todos los cultos en la iglesia? Nosotros entendemos que la oración Padre Nuestro es un modelo de oración para que entendamos y oremos. Hay varias partes y no es algo que debe ser rezado. Segunda pregunta. Doctor Suárez, ¿por qué todos nosotros estamos obligados a pasar por el desierto? Yo no sé, hermana, el desierto espiritual que usted quiere decir, y yo no voy a bromear porque nunca pasé por el desierto, pero el desierto espiritual existe. Dios nos pone a prueba, como puso a prueba a esa pareja. No es broma con un niño pequeño querer comprar unas galletitas rellenas y no poder mirar a los lados en el mercado porque solo tenían dinero para comprar lo básico. Y hoy es un conferencista. Mire lo que Dios puede hacer en su vida. Si está en el desierto, continúe con Jesús que Él lo va a levantar. Vamos a volver a Hebreos ahora. Quiero retomar 3 versículos antes. Quiero empezar en el 8, porque aquí habla del matrimonio de Abraham, del matrimonio de Abraham y Sara. Nosotros vimos que Sara, que por la fe recibió la fuerza, y esta es la palabra que Dios me mandó a darle a usted, ¿sí? Cuando usted reciba la fuerza por la fe, usted deja ese sufrimiento que está acabando con su vida. Y mire, Dios no jugó con usted, Dios lo puso a usted en el mundo para que usted sea exitoso. Guárdelo en el corazón, usted necesita recibir la fuerza y no está recibiendo información de Suárez, de Jaime o de otra persona. Usted necesita esa relación con Dios para que la fuerza del Señor pueda bajar en su vida y capacitarle para que usted consiga su bendición. Aquí en el versículo 8 dice así: por la fe, todo es por la fe. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Vamos a parar un poco aquí para entender. Abraham, el patriarca de los hebreos, él en comunión con Dios, con la palabra, fue llamado. La fe habla, hermanos. Usted entiende la voz de Dios. Cuando usted no está en un ambiente de fe, solo hay confusión. Dios mío, Dios quiere que yo vaya para allí o que vaya para allá, que haga esto o que haga lo otro. Dios, no te estoy entendiendo, estoy en las tinieblas. Usted necesita crear el hábito de observar la palabra de Dios, leer la Biblia para entender lo que Dios le está diciendo y no lo que la mente entiende. Usted está leyendo sin preocupación,
le salta a la vista. Entonces esa es la voz de Dios para usted. Cuando él fue llamado, no discutió con Dios. 4000 años atrás, Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y él no dijo: Señor, no entiendo, Señor, ¿dónde es ese lugar al que tú deseas que yo vaya? No sabía hacia dónde, pero Dios le dijo, y él fue siguiendo la orientación de Dios. Quien anda por la fe hace exactamente lo mismo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, o sea, la revelación de Dios en cada lugar, él sentía del Señor Dios lo que quería que él hiciera. No era su propia mente, la palabra hablaba con él. Entonces, por la fe, ¿qué ocurrió? Habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, como si no fuera suya, y Dios se lo había prometido, pero no era la época aún. A veces Dios nos dice algo a nosotros que será un poco más adelante, y no podemos apresurarlo. Tiene que haber una preparación. Yo cuento que Dios me llamó, yo sentí el llamado para usar la televisión. Yo tenía 11 años, era pobre, muy pobre, paupérrimo, cuando vi la televisión por primera vez. Y yo hice el voto: Señor, si tú me das las condiciones, un día estaré allí. Y la fe nos enseña incluso a hacer la oración. Yo no estaba preparado. No servía que al día siguiente, al mes siguiente o al año siguiente yo golpeara la puerta de la TV Tupi, porque en aquel tiempo no existía la Globo en Brasil, existía Excelsior y la Record existía, pero la Globo no existía. Y yo no fui a golpear la puerta. Por favor, déjenme hacer un programa. No, la hora va a llegar. Y llevó su tiempo. Yo tuve que ir a las calles a empezar el trabajo. Este trabajo empezó en las calles. Antes era sin folletos, abriendo la boca y hablando. Y a mí me encanta, hermano, hacer trabajo en la calle. Si yo fuera cualquier predicador que esté empezando, enséñenme a ir a la calle. Usted no será completo hasta que llegue a una plaza. En aquellos tiempos nos llamaban con nombres feos porque el pueblo evangélico aquí era pequeño. Vaya a trabajar, hijo de esto. Y yo no les daba atención, hermanos. Jesús dijo: si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Usted tiene que estar preparado para ser ofendido. Y varias veces me arrestaron, fui a la comisaría. Incluso me prohibieron volver a ciertas ciudades como si fuera un malhechor o algo así. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Me estaba preparando. Yo quiero prepararme. No estoy preparado. Yo necesito estudiar más la Biblia, estudiar más, aprender más, porque Dios puede tener un desafío para mí mañana fuera de lo común. Hay un país al que David y yo fuimos, no les puedo decir a ustedes, porque vamos a volver allí, y allí no se le permite a un extranjero que predique. Y yo decidí hacer campaña 10 días en ese lugar, 2 reuniones por día. Y fueron grandes, hubo lugares con 10,000 personas, y Dios actuaba igual que actuó aquí. Y mire cómo hace las cosas Dios y permite que ocurran. El último día, en el último culto, a la hora que yo estaba terminando, los hombres de la ley llegaron. Y yo dije: ponga la mano en la cabeza, y ya se lo iba a pasar al pastor para orar por la familia. Doctor, la policía está aquí. Qué bueno, llegaron a la última hora, no me dificultaron el culto. Hermanos, salí recostado en la camioneta, David con la maleta en el vidrio, doña Magdalena con su abrigo. Cuando los hombres pensaron en ponerlos las manos encima, ya estábamos en Inglaterra, sanos y salvos. Y voy a volver, puede estar seguro. Porque es bueno enfrentar desafíos y Dios nos va a bendecir. Vamos a llevar ese país a Jesús en el nombre del Señor. Pero usted tiene que ir por la fe. ¿Por qué no fueron el primer día? Se acababan las reuniones, pero vea lo que Dios hace.
Y 10,000 personas. Hay un lugar en el que prediqué en una plaza que estaba lleno, había gente por todos lados. Yo no entendía nada de su idioma, allí no entiende ni una palabra. En ese caso allí tenía que predicar en inglés y un muchacho lo traducía a su lengua. Y Dios bendijo poderosamente. Y en ese momento fue como si estuviera en Brasil sin ninguna limitación. Es eso. Fue la misma cosa y Jesús hizo su obra. ¿Qué es lo que le estoy diciendo a usted? Siga lo que la fe le dice a su corazón. La fe habla, la fe es la voz de Dios. La fe es el semáforo en verde de Dios para usted. A veces viene con anticipación y usted tiene que prepararse como yo me preparé. El día 3 de noviembre de 1988, yo fui el primer pastor del Evangelio completo a estar en la televisión para decir que Jesús cura, salva, libera, bautiza con el Espíritu Santo, y Brasil cambió, hermanos. Hoy tenemos en Brasil a más de 30% de la población que está siguiendo a Jesús de Nazaret. Es una cosa linda, eso es una revolución silenciosa, somos millones de personas. Tenemos más evangélicos en Brasil de lo que hay de argentinos en el mundo. Gloria a Dios. Esos son los que ya pasaron por la puerta, hay 30% pasando. En 10 o 15 años vamos a ser 60% de la población. Y es lindo. No sé si usted leyó el Show de la Fe. El Show de la Fe tiene un reportaje que llegamos a 1,000 millones. Llevó 2,000 años para que de cada 6 que están en el globo terrestre, 1 sea de Jesús. Y vamos a luchar para que dentro de poco tiempo sean 2, después 3. ¿Y por qué no toda la humanidad? No estamos predicando una religión, lo que estamos predicando es a usted con su Creador, usted con la vida. Fuera de eso, solo hay muerte. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. No era suya, era pero no era. No era pero era, o sea, Dios no se la había dado aún, entonces era tierra ajena. Extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas, no podía ni siquiera hacer su casa, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ya se excluyó a Esaú. O sea, él vivía con ellos en tiendas y Dios les daba la bendición. Con Dios, viva en cabañas, viva sin nada en el bolsillo, viva con mucho en el bolsillo, pero no pierda de vista al Señor Jesús. Y por la fe también Sara recibió la fuerza. Esta es la palabra que Dios me puso en el corazón para que se la diera a usted. La fe le va a dar la virtud para que sea curado de un cáncer, para tener el niño que usted tanto desea, para pagar las deudas que se están acumulando, resolver su problema conyugal. Hermano, la fe va a hacer de usted esa persona que Dios quiere que usted sea. ¿Y cuándo va a hacer eso? Cuando usted crea. Déjeme orar por usted ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te agradezco por este culto tan aclarador, por este culto tan lindo, Dios, en el que tú le abriste el horizonte a esa persona, en el que tú revelaste lo que la gente necesita tener, Dios, para ser feliz. Padre, necesitamos la fe, porque ella nos habla, porque ella trae la fuerza, Dios. Se la trajo a Sara para concebir, y tú no harías la obra por la mitad, porque ella al concebir tuvo la fuerza para dar a luz. Y así fue. Oh Dios, tú actúas. Oh Dios mío, quiero que entres con tus manos en las entrañas de esa persona, en cada célula, y arranques esa parte contaminada, esa parte inmunda, esa parte, Dios, en la que el diablo está gritando: yo vencí, y no venció, Dios, él está derrotado. Voy a usar la autoridad que tú me has dado para bendecir esa vida. En el nombre de Jesús, yo paralizo toda la obra del diablo y digo: mal, fuera. Demonio, vete de esa persona. Enfermedad, vete. Problema, vete ahora. Sufrimiento, desaparece. Lo mando ahora. Que todo el mal salga en el nombre de Jesús.
Y usted dice, gracias Jesús. No volveré.